Buenas tardes, me llamo Silena Juliet Nieto Sandino. Este día explicaré el funcionamiento de los tipos de consulta. Con este video tutorial tenemos los siguientes tipos de consulta de selección. De acción, que comprende crear tabla, anexar, actualizar, generar y eliminar. Parámetros y SQL. Comenzaremos la consulta de selección. Anteriormente se crearon varias tablas. Nos dirigimos a la pestaña Crear. Allí damos clic en Diseño de consulta. Allí nos aparece un cuadro del cual seleccionamos las tablas que queramos, las agregamos y creamos. En la rejilla que vemos abajo agregamos los campos que queramos que aparezcan en la consulta. Si queremos podemos poner algún criterio. Por último, la ejecutamos dando clic en ejecutar. Cerramos y guardamos. Abrimos la consulta y vemos en ella las tablas y los campos que agregamos, y eso es todo. Gracias. Arrancaremos con la consulta de creación de tabla. Para la creación de esta consulta es necesario tener una tabla ya creada, ya que ello es la base de la nueva tabla. Crearemos dicha tabla, nos dirigimos a la pestaña Crear, Diseño de consulta. Elegimos la tabla base, la agregamos como es necesario tener todos los campos de dicha tabla, la agregamos todos de una vez con el asterisco que se ve de primeras en el cuadro de la tabla. Si se quiere tener en cuenta ciertos valores de la tabla base, escogemos el campo o los campos de dicha tabla y escribimos un criterio de acuerdo con los datos contenidos en el campo. Como no es necesario que aparezca este o estos campos, los desactivamos, ejecutamos, nos pedirá un nombre para la nueva tabla, confirmamos la creación de este dando clic en sí. Cerramos y guardamos. Automáticamente aparecerá una nueva tabla a la que abrimos y vemos los campos de la tabla base, pero con la condición de criterio que se ha establecido. Comenzaremos con la consulta de datos anexos. Tengo ya varias tablas creadas. Como pueden ver, tengo una tabla llamada Zapatos A. En tallas tengo unos zapatos, estilo y talla. Tengo otra llamada Zapatos B. En ella tengo los campos estilo y talla, que tienen registros que no están en la tabla de Zapatos A. Para anexar los registros de la tabla Zapatos B a la tabla Zapatos A, creamos una consulta, cerramos las tablas, vamos a crear diseño de consulta, vamos a escoger la tabla de donde sacaremos los campos que vamos a anexar a la otra tabla que seleccionamos los campos que vamos a anexar. Ahora pasaremos haciendo a una de datos anexos. Para eso damos clic en anexar de la pestaña de diseño. Nos aparece un cuadro en el cual nos pregunta a qué tabla se van a anexar dichos campos. En nuestro caso escogemos la tabla de Zapatos A. También nos la
también nos da la opción de sacar tablas de otras bases de datos. Ya escogida la tabla, vemos que automáticamente aparecen los campos distintos, estilo y talla. Porque como también se encuentra en la tabla que vamos a anexar, pero si, por ejemplo, no fueran los mismos, habría que escogerlos. Ejecutamos. Al ejecutar nos preguntan que si vamos a confirmar dicha acción y nos dice que no se podrá cancelar. Damos clic en sí, cerramos y guardamos. Al abrir la tabla a la que le anexamos los datos, vemos que en ella están los valores que no tenía y que son de la tabla anexada. Iniciaremos con la consulta de actualización. Como observan, tengo una tabla, en ella tengo un campo llamado metal y voy a actualizar los datos que estén en la A de oro. Para ello cierro la tabla y voy a la pestaña Crear. Diseño de consulta B, seleccionamos la tabla sobre la cual se va a hacer la actualización y agregamos el campo que se va a actualizar. Nos dirigimos a la pestaña Diseño, damos clic en Actualizar. En la tecla del cuadro de abajo aparece Actualizar allí. Escribiremos el nuevo valor con que va a actualizar dicho campo. Ejecutamos. Nos preguntan si queremos confirmar la acción y nos advierte de que no se podrá deshacer nada. Damos clic en sí, cerramos y guardamos. Para verificar, abrimos la tabla y vemos que se han actualizado los valores del campo metal. Así finalizamos nuestra consulta de actualización. Indicaremos en la consulta de referencias cruzados, como ven, crear una tabla. Antes la cerramos, vamos a crear y en diseño de consulta damos clic del cuadro que aparece, elegimos la tabla de la cual se va a hacer la consulta, luego del rejilla de abajo elegimos los campos que vamos a utilizar. Es muy importante en el caso de la consulta de referencia cruzada tener un campo que sea del tipo de dato numérico, ya que se dará clic en total y en agrupar se escogerá cuenta. Cerramos y guardamos. Abrimos esta consulta en vista de diseños. Vamos a la pestaña diseño y escogemos el tipo de consulta general, que es igual a la consulta de referencia cruzada. En tabla de referencia cruzada vamos a escoger cada opción según sea el caso. Para el campo estilo, encabezado de fila; para talla, encabezado de columna; y para nuevos, números de valor. Esa misma columna, pero en la fila, damos clic en las tablas, en esa misma columna, en la fila, agrupar. Colocamos en cuenta, ejecutamos, cerramos y guardamos. Al abrir la consulta, vemos que los datos del campo estilo aparecen como fila, los datos del campo talla aparecen como columnas de capas y por último los valores del campo número están en las caídas. Así concluimos esto. Gracias. Arrancamos con la consulta de eliminación con anterioridad. Hice una tabla
la cerramos, nos dirigimos a la pestaña Crear, damos clic en Diseño de consulta de la tabla que vemos. Elegimos la tabla sobre la cual será la que se va a hacer la consulta. En el cuadro que aparece en la parte inferior, escogemos un campo que van a aparecer en la consulta. Damos clic en el tipo de consulta, eliminar la pestaña Diseño. Es importante tener en cuenta los datos que se van a eliminar de un campo. Si se quiere eliminar todos los de un campo, se ejecuta la consulta, pero si no, establecemos alguno, como en nuestro caso. Si queremos, antes de ejecutar la consulta, podemos verla, observarla en Ver. Cuando estemos seguros, ejecutamos la consulta, haremos y guardamos. Para que la acción haya sido la correcta, abrimos la tabla y vemos el valor de la consulta, establecemos el centro, ya está así, finalizamos esta consulta. Esto fue la última consulta de esto. Gracias. Ahora vamos a realizar una consulta SQL, lenguaje de consulta estructurado, que nos permite redactar sobre una tabla por medio de comandos en la vista SQL. Al momento de realizar una consulta, esta nos muestra el resultado de la consulta. Previamente se crearon una tabla, cerramos, abrimos una consulta en diseño de consulta. Creamos el cuadro que aparece y nos dirigimos a SQL. En la pestaña Diseño nos aparecerá un espacio en blanco. Allí escribimos los comandos en lenguaje SQL. Para realizar la consulta, en este caso escribiré select para mostrar todos los campos de la tabla que elegimos, from from para escoger la tabla sobre la cual vamos a trabajar, like, que es el criterio o condición de la consulta. Después de trabajar, ejecutamos, cerramos y guardamos. Verificamos y terminamos.